Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles, soy el maestro Marcos y hoy, en esta ocasión, iniciamos una pequeña serie de videos acerca de temas matemáticos. Hoy hablamos un poco de estadística, en particular de las medidas estadísticas. No vamos a entrar en grandes detalles, sino que vamos a concentrarnos en pequeños detalles, en pequeñas cápsulas acerca de información matemática, ¿no? En esta ocasión hablamos de medidas estadísticas. ¿Qué son las medidas estadísticas? Bueno, son números que se calculan a partir de los datos que tenemos, que hemos recopilado y que nos sirven para dar información, para presentar o para tomar decisiones respecto de esos datos. Básicamente las medidas estadísticas son de tres tipos. El primer tipo son las medidas de tendencia central. Como su nombre lo indica, son números que tienden a buscar o son representantes de una colección de datos y buscan aproximar el centro de esa colección de datos de alguna manera. Las tres que comúnmente se estudian son la media, la mediana y la moda. La media es el promedio, sumas todos los datos y divides entre el número de datos. Es lo que comúnmente conocemos como promedio. Y lo utilizamos como representante de todos los datos. Calificación promedio, salario promedio, temperatura promedio, normalmente es la principal que se utiliza. Otra medida de tendencia central importante es la mediana, que es el dato central, o sea, el que queda justo en medio. Pero se obtiene cuando ordenamos los datos de menor a menor, el dato que queda en medio, a eso le llamamos la mediana. Entonces, una vez más, es otra manera, es desde otro punto de vista, se está aproximando el centro de los datos. Otro dato que se utiliza como representante de una colección puede ser la moda. La moda es el dato que más veces aparece, ¿no? Entonces su nombre nos lo indica, ¿no? La moda es el dato que está, de moda, ¿no? Entonces, a eso le llamamos la moda, el dato que más veces aparece. Aparte de las medidas de tendencia central, también tenemos otro tipo. El segundo tipo son las medidas de variación, y estas son más. Las medidas de variación lo que nos indican es qué tan dispersos o qué tanta diferencia hay entre los datos, qué tan lejos están unos de otros. La primera medida de variación es el rango y es la diferencia entre el dato más grande y el dato más pequeño. Entonces, por ejemplo, si estamos en un estudio de temperaturas y la temperatura máxima fue de 40 y la temperatura mínima fue de 25, el rango es 40 menos 25, 15. Entonces nos dice qué tan separados están los datos. Entonces, para ello tomamos el más grande y el más pequeño. La desviación media lo que nos dice es el promedio de las distancias entre cada dato y la media. O sea, entre los datos y el promedio. Entonces se calcula qué tanta distancia hay entre estos y se calcula un promedio, ¿no? Eso le llamamos desviación media. La varianza es similar, pero la varianza lo que hace es calcular el promedio de las distancias al cuadrado o el promedio de los cuadrados de las distancias. Eso es lo que mide la varianza. Y si a la varianza le sacamos la raíz cuadrada, obtenemos lo que llamamos la desviación estándar. Algunos autores le llaman desviación típica y es una de las medidas más importantes. Cuando se habla de una población, generalmente se dice que su media es tanto y su desviación estándar es tanto. Entonces, eso lo van a ver en muchos estudios de estadística y ese siempre son parámetros importantes para hablar ya sea para describir a la población o para hacer inferencias, ¿no? La media y la desviación estándar. A veces, a veces es más común encontrarse con el rango, en fin, todas ellas son importantes y su uso pues dependerá de las necesidades que nosotros tengamos en nuestro estudio. Finalmente, otras medidas importantes son las medidas de posición. Existen los cuartiles, los deciles y los centiles. ¿Qué hacen las medidas de posición? Lo que hacen es, imagínense que tienes todos sus datos y los ordenas de menor a mayor. Entonces los vas a dividir en partes iguales. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos
esta colección de datos que aparece aquí. Tenemos los datos 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, ¿no? Entonces le preguntamos a 8 personas cuántos hermanos tienen, ¿no? Entonces hay 2 personas dijeron que 2, 3 personas dijeron que 3, una dijo que tiene 4 y 2 personas dijeron que tiene 5. Entonces, los cuartiles, ¿qué van a hacer? Van a ser 3 datos, que vamos a llamar Q1, Q2 y Q3, que van a dividir a la totalidad de datos en 4 partes iguales. De ahí el nombre de cuartiles. Entonces el cuartil 1 va a ser 2.5, está entre 2 y 3. El cuartil 2 va a ser 3, va a estar entre 3 y 3. El cuartil 3 va a estar entre 4 y 5, entonces le ponemos 4.5. Entonces, esos cuartiles no siempre son datos que se intercalan. A veces coincide con algún dato de nuestra lista. Entonces, los cuartiles son 3 valores que dividen a todos los datos en 4 partes iguales. De ahí viene cuartiles. Ya se imaginarán ustedes que son los deciles, ¿no? Van a ser 9 datos que van a dividir a la totalidad, a nuestra colección de datos, en 10 partes iguales. Entonces, para ello necesitamos 9 datos. Insisto, pueden ser intercalados, o sea, generados a partir de los datos, o bien puede coincidir con alguno de los datos. Lo mismo ocurre con los centiles. Los centiles van a ser 99 datos que van a dividir a nuestros datos en 100 partes iguales. Cada una de esas 100 partes representa el 1%. En este caso, en el ejemplo que tenemos de los cuartiles, pues dividen en 4 partes iguales. Cada una de esas secciones contiene el 25% de los datos, ¿no? Y entonces, con esas medidas de posición podemos responder algunas preguntas, ¿no? ¿Hasta qué datos se concentra el 75% de la población? Entonces reviso mis datos, hasta 4.5. Entonces, si consideramos hasta 4.5, estamos abarcando el 75% de los datos menores, ¿no? Desde el menor hasta el 75%. Aquí yo solo quiero hablar de el 50%. Pues entonces busco la mitad, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido calcular centiles y deciles si solo tengo 8 datos? En realidad no. Quizás para 8 datos sea suficiente calcular los cuartiles. En estudios más grandes, cuando tengas 1000 datos, 5000 datos, ahí tendría más sentido calcular los deciles y los centiles. Entonces, nuevamente, por eso se le llama medidas de posición, porque ubican cierta posición entre los datos. La dividen en partes iguales. Y entonces yo puedo hablar hasta qué dato se concentra el 30% de la población, hasta qué dato se concentra el 40%, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las medidas de posición. Entonces, recapitulando esto que les acabo de decir, las medidas estadísticas son datos que se calculan son parámetros estadísticos que se calculan a partir de los datos y que nos sirven para darnos información. Las medidas de tendencia central nos hablan del centro, buscan un dato que represente al conjunto de todos los datos. Es un número que representa a todos los datos, es un representante. Las medidas de variación nos dicen qué tan dispersos o qué tan alejados de la media están los datos. Y finalmente, las medidas de posición lo que nos dicen nos hablan de posiciones específicas dentro de la colección de datos. Entonces, estas son las medidas estadísticas. Existen otros parámetros estadísticos que sirven para hacer pruebas de hipótesis, pero esos ya son más avanzados y más complicados. Estos son los principales que ustedes deben aprender. ¿Ok? Entonces me dio mucho gusto platicar con ustedes. Soy el maestro Marcos y nos vemos en el próximo video de El CIMA, en el que podremos platicar acerca de estadística y otros temas de matemáticas.